El 2 de mayo fue un antes y un después en la vida de cualquiera de los tripulantes del crucero que logramos sobrevivir. Ahí se nos terminó la juventud y bueno, volvimos a nacer ya adultos, digamos. ¿Qué edad tenías cuando ibas a bordo de Belgrano y cuando, se produjo el ataque? 19 años. Bueno, brevemente esa historia, ¿no? Que sería bueno que el que no la conoce la conozca. Bueno, yo hacía el servicio militar, que en ese momento era obligatorio. Estaba con destino en el crucero General Belgrano desde octubre del año 81, hacía ya unos 6 meses. Conocíamos bastante bien el buque, esa era una de las ventajas que tuvimos durante la guerra, que el adiestramiento nos permitió tener un panorama bien definido de dónde estaba cada cosa. Y cuando fuimos a la guerra, nosotros fuimos el último barco que salió de Puerto Belgrano porque estaba muy deteriorado y hubo que hacerle muchos arreglos. Durante esos días de puerto, los últimos días que estuvimos en puerto, cargamos muchísima munición, hicimos práctica de tiro en el mar y bueno, estábamos navegando al sur de Islas Malvinas. Había dos hipótesis que nos enteramos después con el tiempo. Una era atacar la flota inglesa, nosotros por el sur, el portaaviones por el norte con otros destructores, cosa que no se llevó a cabo porque éramos muy pocos para toda la flota inglesa. Y otra posibilidad era que se encallara en Puerto Argentino y utilizar los cañones de 5 pulgadas que tenían un alcance de más de 20 kilómetros como para no permitir que la flota inglesa se acerque demasiado. El único problema es que era un blanco fijo y hubiese sido fácilmente hundido por los ingleses, por eso se desechó de plano, ni bien comenzada la operación, porque cuando dijeron vamos para allá, en cuestión de horas se volvió. En ese regreso somos atacados por el submarino, que nos pega 2 torpedos en el babor, sería a la izquierda del barco, mirándolo hacia la proa. Tuvimos la suerte, entre comillas, de que fue a las 4 de la tarde, cuando encontró al 75-80% de la dotación levantada, porque en la zona que pegó estaban los hollados donde dormía la gente, o sala de máquinas, donde también se trabajaba muy profundo de la cubierta principal. Y bueno, esa gente es la que en su mayoría no pudo salir del crucero. Cuando nos impactan los torpedos, nosotros salimos a la cubierta principal buscando nuestra torre de combate, pero ya se veía que era inevitable porque él se escoró muy rápido, se inclinó hacia su izquierda y salía mucho humo de todos lados, un humo terrible, negro, irrespirable era. Salía la gente tosiendo y cubriéndose muy mal. Cuando dan la orden de abandono, más o menos a los 20 minutos, media hora del ataque, nos saltamos al agua, tratamos de alejarnos lo que podíamos del buque, pero no era una cuestión fácil porque se nos venía, las olas nos traían contra el barco. Bueno, salimos como pudimos, nos empezamos a juntar entre todas las balsas, hicimos un racimo y estuvimos no mucho tiempo así porque enseguida el viento de la noche empezó a soplar más fuerte y corríamos el riesgo de que las mismas sogas cortaran la goma de la balsa, así que nos tuvimos que soltar y que el viento nos llevara donde... Que no eran olas como las que vemos habitualmente en el Mar del Plata, ¿no? No, son olas de 5 metros, 6 metros, cuando el mar está con viento es muchísimo más alto que las que se ven en Mar del Plata, no te quepan duda. El barco lo mueven y eso que era un barco importante, así que imagínate una balsita, volábamos, estábamos sobre las bolas nosotros. Una controversia, Sergio, que hubo siempre, el área de exclusión, estaban dentro, estaban fuera, ¿viste? Era una guerra. Era una guerra y estábamos afuera. Habíamos entrado, estuvimos 70 millas dentro del área de exclusión y salimos porque justamente nos replegábamos de esa operación que nos habían encomendado. Pero sí estábamos afuera. El regreso, a ver, yo tuve la suerte de volver bien,
salvo un yeso en la pierna izquierda, nada más que eso. Terminé el servicio militar porque no nos dieron de baja enseguida, tuvimos hasta octubre. Pude conseguir trabajo gracias a la cuestión Malvinas. Estuve trabajando durante 20 años casi en teléfonos, en Cañada, y no sentí ni rechazo ni discriminación. La verdad que me trataron siempre bien, salvo el gobierno nacional, que nos tuvo olvidado por 10, 12 años, hasta que empezaron a aparecer los centros de combatientes, las agrupaciones, y empezaron a conseguir cosas. Y bueno, tarde, pero llegó. O sea, mucha gente quedó en el camino, obviamente, por falta de atención psicológica, por falta de acompañamiento. Pero bueno, hoy podemos decir que estamos bastante bien. Hay muchos momentos, puntualmente ahora, que se están dando con el Peñón de Gibraltar, que ahora lo reconocen como colonia británica. Entonces se va a discutir nuevamente que no hay más colonia, tendría que volver a España. Una isla Mauricio que reclama su libertad y tendría que dejarla Inglaterra para... ¿Y por qué no Malvinas? Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, nosotros, nuestros dirigentes y demás. Me parece que no es una utopía, me parece que es muy posible, no sé si para que yo la alcance a ver, pero sí mis hijos o nietos puedan ver la cosa. Lo importante que lo dijiste, estás dejando el legado. Seguramente.